Hola, esta es la Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, por la oportunidad de tener un estudio más sobre eclesiología. Te damos gracias por la bendición que trae esto a algunos hermanos que nos siguen en línea. Te agradecemos esta oportunidad y te pedimos tu guía para tener este aprendizaje en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos trabajando esta clase de escuela teológica bautista de acá de donde estoy viviendo, Huentitán el Alto. Es la clase de eclesiología con el texto que es Manual de Eclesiología de Harvey Eugene Dana. Ya estamos en la segunda parte. Este libro se compone por dos partes. La segunda parte se titula Principios de la Política de la Iglesia. Y el día de hoy estamos viendo el capítulo 9, que se titula Elementos de una Iglesia Neotestamentaria. Y pues como introducción dice que ya tenemos una base escrituraria, que es una de las decisiones que tenemos que tomar para poder entender sobre una iglesia o sobre una iglesia neotestamentaria. La base escrituraria dice que sobre la que construimos nuestro concepto de iglesia. Y ahora entramos a considerar los elementos que componen esa iglesia. Según el Nuevo Testamento hay una pregunta: ¿qué es lo que constituye una iglesia? Bueno, pues la respuesta puede darse de acuerdo a una definición. Aquí tenemos esta definición que se titula, que está de la siguiente manera. Definición de una iglesia fundada sobre una base escrituraria. Una iglesia es un cuerpo local de creyentes bautizados después de haber hecho profesión de fe en Cristo, voluntariamente congregados para la promoción de los propósitos redentores de Cristo a favor de la humanidad. La parte que entendemos entonces es esta definición contiene varios aspectos de una iglesia que de alguna manera podrían definirse como estos elementos de la iglesia neotestamentaria. Esta definición implica 4 aspectos esenciales de una iglesia de acuerdo a las escrituras. El primero sería su naturaleza, el segundo su membresía, el tercero su organización y el cuarto su funcionamiento. Y vamos a ir observando cada uno de ellos en los puntos de este capítulo. Empezamos ahora con la naturaleza. Dice, de acuerdo al Nuevo Testamento, la iglesia es un cuerpo local. En el repaso hecho en los capítulos 2 y 3 encontramos 3 hechos que indican que la concepción neotestamentaria de la iglesia era básicamente local. Nada más es como una forma de repaso. Empezamos con el uso del término. Y en el Nuevo Testamento la traducción de la palabra iglesia se menciona 114 veces. Y en 84 veces el significado es claro e incuestionablemente local. Las veces restantes, en 9, la evidencia parece favorecer al significado local, sumando en total 93, o sea, el 80% del uso completo del Nuevo Testamento. No hay duda de que el sentido básico de eclesía es local. Ahora, en su segundo, el proceso de desarrollo, su naturaleza, cómo fue desarrollándose una iglesia o la iglesia. Dice que el origen y el crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento la señalan como un cuerpo local. Primero comenzó como un grupo de discípulos asociados con Jesús. Tener en cuenta que este sería como el germen, ¿verdad?, de la iglesia. 2, dice, después de la resurrección y la ascensión de Jesús, los discípulos comenzaron a vivir su vida normal y se reunían en distintas comunidades con residencia en diferentes localidades. Y el 3, ese es el proceso, ¿no? El progreso. Proceso de ese desarrollo. El 3 dice, el único registro claro que tenemos de esa comunidad es el de la iglesia en Jerusalén, pero se hace referencia a otras. O sea que en Jerusalén, en toda la provincia de Judea, había otras iglesias, aunque solo se menciona y se registra detalles de la de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén.
Pero la provincia es todo el estado para nosotros en México y para otros sería la provincia. En Gálatas 1:22 se menciona, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Cuando menciona en plural las iglesias de Judea, este fue Pablo, cuando hablaba de la persecución que él llevó a cabo con la iglesia en los de Jerusalén especialmente. En 2 Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ustedes padecieron de su propia nación, los judíos padecieron de su propia nación. Entonces en eso son semejantes, pero habla de las iglesias que están en Judea. Y el cuarto aspecto dice, cuando la iglesia de Antioquía, proceso, ¿verdad? El cuarto paso del proceso o avance del proceso, dice, cuando la iglesia de Antioquía aparece en los registros de hechos, claramente dice que era un cuerpo local. Ella ya era una iglesia de gentiles. En el siguiente avance, el punto 5, dice, un punto de referencia que fue modelo a la iglesia del Nuevo Testamento era la sinagoga judía, que era evidentemente local en su carácter. Entonces, a veces se menciona la sinagoga de ellos, entonces específicamente de una localidad. El pensamiento de la conciencia eclesiástica en el cristianismo apostólico fue fundamentalmente local. Entonces enfatizamos esa parte local por su naturaleza. Estamos ahora en el punto, el modo de gobierno. En el modo de gobierno se han argumentado abundantes evidencias para probar que la iglesia del Nuevo Testamento era un cuerpo local y con gobierno propio. Cada iglesia era capaz por sí misma de administrar sus propios asuntos y no hay ninguna evidencia de que alguna iglesia se atreviera alguna vez a interferir en los asuntos de otra. No había autoridad eclesiástica constituida en ninguna parte del mundo cristiano de esa época que tuviera el poder para regular los asuntos de una iglesia local. Un apóstol podía ejercer una poderosa influencia moral, pero no ejerció autoridad forzada. No forzaba las cosas para definir, así debe actuar, así deben realizarlas. Él más bien, su misma influencia moral es la que los instaba, los motivaba de hacer de alguna manera. En la primera parte del texto, de nuestro libro de texto, que hemos estado trabajando, el manual de eclesiología, se han considerado en detalle las evidencias que establecen más allá de toda controversia razonable la conclusión de que la iglesia del Nuevo Testamento era esencialmente un cuerpo local. Lo que estamos haciendo es reforzando ese concepto para fortalecer ese principio, ¿no?, de que es local. Ahora vamos a ver, esta es la parte de su naturaleza. Ahora vamos a ver la parte de la membresía, que es otro de los componentes de esta iglesia neotestamentaria. La definición de iglesia es un cuerpo de creyentes bautizados después de haber hecho profesión de fe en Cristo. Los miembros de una iglesia deben ser creyentes y deben ser bautizados. Entonces ahora vamos a trabajar sobre estos dos puntos. En el primero, creyentes profesantes de profesión, de que la expresan con su propia voz. Esta condición es requerida, dada la naturaleza del caso. Ninguna investigación humana puede determinar finalmente qué es lo que uno cree. ¿Qué es lo que uno cree? La fe es un secreto inescrutable del corazón. La fe es algo que incumbe a quienes buscan construir una iglesia verdadera, pues requieren de una profesión de fe y requieren examinar por las medidas más efectivas posibles la validez de la profesión. Es un elemento importante, por lo tanto necesitamos medidas para poder verificarla, darle validez. No es posible determinar con certeza infalible si una profesión es genuina,
pero es posible hacer pruebas legítimas de su autenticidad y garantizarla. Es deslealtad a los propósitos de Cristo para su iglesia el añadir miembros a la ligera en la lista de la iglesia sin buscar tanto como sea posible las cualidades esenciales. Alguien creyente es una cualidad esencial. Una iglesia neotestamentaria concibe una membresía validada en su fe. Emplear métodos para aumentar el número en la lista de miembros tan rápido como sea posible parte de motivos egoístas y mundanos y totalmente indignos de las tareas sagradas del reino de Cristo. Entonces, que sean reales personas creyentes, no nada más simpatizantes, que así es como de alguna manera le acostumbramos decir a quienes todavía no hacen una profesión de fe segura, certera. El Nuevo Testamento enseña clara y abundantemente que los miembros de la iglesia deben ser creyentes. El Nuevo Testamento lo enseña. Y la manera más específica que vamos a ver es que esto puede verse en el círculo de aquellos que rodeaban a Jesús. En la primera parte de nuestro texto vimos cómo la iglesia llegó a existir tan pronto como un grupo de discípulos se juntaron con él en su empresa redentora. Un grupo compuesto de creyentes profesantes. Sus discípulos eran creyentes y estaban allí con él, lo seguían. Dice que el hecho de que Judas resultó ser falso no altera la evidencia a favor. Aún él hizo profesión de ser un discípulo. Él se decía a sí mismo discípulo, aunque tenía otros intereses por ahí detrás, pero él sí se identificó. Dice, Jesús rechazó a quienes francamente no deseaban entregarse fielmente al discipulado. Por ejemplo, el hombre que quiso regresar a su casa y enterrar a su padre, y otro que deseaba primero ir a despedirse de sus familiares. Esta base la encontramos en Lucas 9 del 59 al 62. En un momento más la vamos a leer. Y también dice, además, esto demuestra que es lo que Jesús consideró como una fe válida. Este sería la primera parte del capítulo de Lucas 9 del 59 al 62. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchos de los pastores bautistas hoy hubieran aceptado con entusiasmo a estos dos hombres y habían ostentosamente anunciado que en ese día la lista de miembros había aumentado con los nombres de 2 adultos. El registro evangélico refleja en todas partes la causa previa de que los que se adherían a Jesús eran creyentes, y en ningún lugar se da la insinuación de alguna cosa diferente, ni siquiera simpatizantes. Esa es la parte que estamos reforzando. Esta segunda punto está demostrado cuestionablemente en los más tempranos comienzos de la evangelización, cuando ya sus discípulos empezaron a compartir el mensaje de la redención que Cristo les daba a cada uno. Eso se veía, y también lo del bautismo, ¿no? Lo de los creyentes, perdón, lo de ser creyentes. Dice en Hechos 2, 38 al 47, dice, esta conclusión puede deducirse razonablemente. Todos los que fueron añadidos a la iglesia gozosamente recibieron la palabra, fueron bautizados y continuaron la doctrina de los apóstoles y en la comunión, es decir, se mantuvieron integraditos, ¿no? Pero con estos elementos que se mencionan. De ellos se hace la descripción en el versículo 44 como todos los que creyeron, y los versículos siguientes aportan confirmación conclusiva de su fe. Ahora vemos entonces que en este versículo 44 es donde se especifica que ellos eran creyentes, ¿sí? Punto 3.
En las epístolas del Nuevo Testamento siempre se asume que los miembros de las iglesias son todos creyentes. Entonces vamos viendo cómo va progresando y esto siempre dice creyentes. Vamos viendo en el caso de Pablo, ¿no? Porque ya son iglesias gentiles. Pablo se dirige a sus lectores una y otra vez como santos, lo que significa personas que se han entregado a Cristo. Él dio por sentado que eran creyentes, por eso les decía santos en sus introducciones de las cartas. Siendo el Nuevo Testamento nuestra base bíblica, solo tenemos un punto de vista, que todos los miembros de cualquier iglesia deben ser creyentes en Cristo como Salvador y Señor. Son dos acciones o elementos que deben considerarse. Jesucristo es Salvador porque perdona tus pecados, pero también es Señor porque quiere gobernar tu vida. El punto 2, sería creyentes. Ahora vamos a ver el punto 2, los bautizados. Eran creyentes bautizados. En el Nuevo Testamento enseña que los que se hacen miembros de las iglesias de Cristo deben seguirlo en el bautismo. No hay modo de evadir esta conclusión. Quienes toman el asunto con indiferencia deben basar sus argumentos en otro terreno fuera de las Escrituras. Deben considerar la enseñanza escrituraria como sin importancia alguna, pues las escrituras son claras y unánimes. Entonces, quienes no consideran esto como importante, algo que me hizo recordar esta parte era cuando en la iglesia éramos adolescentes o jóvenes y estábamos trabajando como oficiales de algún cargo de la iglesia, se hacía siempre mención de que debíamos ser bautizados para poder ejercer algún ministerio. Y si éramos más pequeños, más adolescentes, más pequeños, no había tanta la exigencia porque no se obligaba a que hiciéramos algo solo por el interés de tener un cargo. Dice, por ejemplo, ser creyentes bautizados, dice, está esencialmente incluido cuando fielmente seguimos el ejemplo de Cristo. Este sería el primer punto de ejemplos, de ejemplos. De evidencias. La causa de que las iglesias primitivas insistieran en este acto fue la conducta y el mandato de su Señor. La práctica ya había sido formal antes de ser formulada como una ordenanza. Fíjense que el bautismo de alguna manera implicaba identificación con el grupo. Entonces, antes de que el Señor Jesucristo lo hubiera puesto como y bautizándolos en el nombre del Padre en la Gran Comisión, se hablaba de que los discípulos que estaban con Jesús, que al principio eran unos cuantos, no los 12 todavía, de alguna manera los menciona como no los 12 todavía, ellos bautizaban, de alguna manera identificándose con seguir a Jesús o estar con Jesús. Dice, no hay duda de que las iglesias consideraron el bautismo como esencial para seguir a Cristo y las raíces de esta convicción comienzan de su ministerio. Esta es la parte que hace como raíz, ¿no? lo que veníamos. Las pruebas más rígidas de la crítica de las formas confirman la validez del relato de su bautismo, por lo que las iglesias requieren que sus miembros imiten su ejemplo, requerían que ellos sean bautizados. Que si se acuerdan que el Señor Jesucristo se bautizó con Juan el Bautista, no tanto porque tuviera pecados de los cuales arrepentirse y confesarlos allí, sino porque le estaba dando certificación al bautismo de Juan. De alguna manera eran el poder darle un respaldo de credibilidad allí. Entonces habla de, deja que se cumpla toda justicia. El punto 2 dice que es un mandato específico de Cristo. Su ejemplo es uno, pero ahora sí ya es un mandato específico de Cristo. Renunciar a la obligación de que los miembros de la Iglesia de Cristo sean bautizados es abandonar la gran comisión. Hay un tipo de crítica que la desafía basada sobre una hipótesis distintivamente antisupernaturalista. De alguna manera existe alguna base por ahí que se quiere decir que no es algo que está establecido como el mandato de Cristo ahí. Pero bueno, dice, el cristianismo evangélico mantiene unánime su posición de que la iglesia marcha adelante bajo la autoridad de la Gran Comisión,
Cualquier iglesia que así lo entienda debe bautizar a sus miembros. Entonces, esa base de la Gran Comisión, que es Mateo 28, 19 y 20. El punto 3. Fue la práctica invariable de los apóstoles. Esta es otra de las evidencias. Se pueden arreglar deducciones remotas que generan duda de esta conclusión, pero sobre ellas se levanta el enorme peso de abundante evidencia objetiva y específica de que ellos bautizaron sin excepción. Es seguro que Hechos representa esta práctica como principio de la evangelización. Aquí es la parte que me pareció muy importante e interesante, sobre todo que la evangelización no la deja como una cosa aparte, sino que el hecho de llegar a ser bautizado está teniendo su raíz y su principio desde empezar a evangelizar a una persona, a darle conocimiento de que Cristo le redime. Ninguna otra construcción razonable podría oponerse en Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, si deciden recibir y creer en Cristo, el siguiente paso es tener el bautismo para aceptar la asociación con Cristo por su mandato, por su pues sí, la comisión que él puso ahí en Mateo, la gran comisión, Mateo 28. Pablo asumió que los cristianos romanos estaban bautizados en Romanos 6, versículos 2 y 3. Y él participó en el bautismo de los corintios, en 1 Corintios 1, del 13 al 16. La misma presuposición está contenida en Colosenses 2:12 y en carta de Pedro 3:21. Entonces son en los romanos, en los corintios, en los colosenses y Pedro, que es una epístola que llaman universal a todos los creyentes que llamaban esparcidos, ¿no? En Romanos 6:2-3, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Entonces implica ser bautizados. Y en la base del acto del Señor Jesucristo, del acto de redención. 1 Corintios 1, del 13 al 16. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Aquí Pablo está hablando de las divisiones que hay en la iglesia de Corinto. Entonces toma el argumento del bautismo para entenderlo así. Entonces todos tuvieron un bautismo. En Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Recuerden que el bautismo tiene esa semejanza de que estar sumergidos, déjenme ver cómo se ve mejor, así, estar sumergidos es como morir y ser sepultados y luego salir del agua es como representando la resurrección que él efectuó también. Entonces, así es como se asemeja el bautismo. Por eso es por inmersión, para que puedas quedar completamente sepultado el cuerpo del creyente que está bautizándose. En 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, esta parte del bautismo, según Pedro, está mencionando el hecho de poder hacer una conciencia hacia Dios, es decir, darle crédito a Dios de las demandas que Él está pidiendo. Si empleamos de manera consistente nuestra base escrituraria adoptada, que tenemos la Biblia para poder de ahí tomar decisiones de qué vamos a aceptar o no, debemos sin duda considerar necesario el que los miembros de la iglesia sean bautizados.
persona que quiere decir que es una iglesia bíblica debe de tomar esta consideración. Además de creyentes bautizados, debe tener, dice, una membresía calificada, o sea, tiene características que le dan una calidad ahí, calificada, con características muy particulares. Todo lo antes mencionado implica que ciertas cualidades definidas deben requerirse para ser miembros de la iglesia, no solo la fe y el bautismo, sino también un carácter cristiano y un servicio leal a los propósitos del reino. Entonces, un carácter y un servicio que de alguna manera están en alguna, no relacionados ni dependientes, pero entran en ese carácter, en esa calificación de membresía. El primer punto dice, el pastor puede decidir en cuanto a la idoneidad del que solicita ser miembro de la iglesia. Muchas comunidades cristianas siguen esta forma. Aun si no hubiera esta forma, el pastor seguro objetaría en algún caso obvio de no idoneidad y su objeción prevalecería. Entonces estas serían las características, viendo ese carácter y viendo ese servir en la iglesia, para pertenecer a la iglesia, hay que tomar la decisión de si se le recibe o no. Entonces, si es idóneo para ser miembro o no. Y el pastor es una de las primeras que se puede decir quienes son encargados de elegir y decidir que se acepte la idoneidad para poderlos bautizar. Entonces esa es una forma de costumbre de algunas iglesias, que sí hay comunidades que lo hacen. Es una forma. No estamos diciendo que la que debe ser usada de manera específica. La segunda forma dice una junta gobernante o comité que dé su aprobación para su membresía. Algunas denominaciones lo hacen. Entonces no el pastor nada más, sino como una junta que los examinan o los entrevistan de alguna manera. Y ya les dan el pase bueno, ¿no? El pase bueno. La tercera forma dice, el voto de la mayoría de la congregación decide la aceptación o no de un candidato a la membresía, que de hecho ese es el que usamos en nuestras iglesias bautistas básicamente. En una reunión, si no es una reunión de sesión específica para esto, se hace en una reunión de culto de adoración, se les menciona, tenemos estos candidatos, estas son sus características, se habla de algo de ellos, a veces se les hacía, en la primera iglesia se les hacían preguntas, donde están dispuestos a mantener su fe hasta la muerte, o están dispuestos a entregar sus diezmos. Había un hermanito que casi siempre incluía los diezmos en sus preguntas, pero bueno, a lo mejor después de ese tipo de preguntitas ya decidieron que no hacía falta. O algunos de ellos, por favor, que nos compartan su decisión de fe, cómo fue su decisión de fe. Entonces, de alguna manera era una participación donde todos estábamos escuchando y al final se decía, levanten, bueno, se les pedía que se retiraran, levanten la mano los que están de acuerdo en que todos ellos sean bautizados. Entonces, ya, todos se levantaban y se veía mayoría, bueno, ya se decía votos en contra, nadie la levantaba, entonces se decía ya, es adelante, todo es aprobado. Las escrituras no dan una instrucción definitiva al respecto. Para sus implicaciones favorecen esta última norma. Entonces, como todos somos congregacionales demócratas, o democracia dentro de la iglesia, esta sería una de las que más respalda esa parte del gobierno. Todos deciden, sobre todo porque es posible que el comité o el pastor no conozca detalles que lo hacen indigno o no idóneo, y todas las demás de la iglesia sí. Entonces, hasta ahorita nunca me ha tocado recordando así rápidamente que haya un caso donde dijeran a él no. No lo recuerdo. Entonces, eso favorece en esta última, la de que toda la iglesia o la mayoría. Dice, las iglesias del Nuevo Testamento fueron estrictamente autónomas y naturalmente determinarían la forma de su membresía. No hay una regla, pero esta podría de alguna manera ser más idónea para la forma de gobierno de la iglesia.
Dice que la inferencia natural de la forma demócrata del gobierno de la iglesia es la aprobación a la membresía por la voz de la iglesia. Hay 4 maneras en que se puede recibir miembros en una iglesia bautista. O sea, el voto para poder aceptarlos es el que sea de unánime. Pero ¿cómo llegan ellos a ser candidatos para ser aceptados? Esto es lo que se va a ver ahora. Dice, pueden ser aceptados por profesión de fe y el bautismo. Como candidatos vienen a ser miembros en plena comunión hasta que han sido bautizados. La iglesia siempre debe contemplar esto al aprobar a esos candidatos. Es lo que decíamos, que no se le daría privilegios de miembro hasta que no después de haber hecho profesión de fe, de creer en Cristo y bautizado, entonces ya se le integra como parte de la comunión de la iglesia. El otro método, dice, otro método muy general es por medio de carta de otra iglesia. Debe hacerse en un certificado de recomendación, familiarmente se le conoce como carta de retiro o transferencia de la iglesia. Yo lo conozco más como transferencia, la iglesia, una carta de transferencia. Solicitar mi carta de transferencia, decíamos. Es muy conveniente que esta transferencia de membresía se tramite entre las iglesias en lugar de que sea una transacción entre el individuo y la iglesia de la cual él solicita su retiro. O sea que yo no voy a ir directo para hacer esto, ¿sí? O sea, se llenan normalmente solicitudes en un formato que cada iglesia tiene, donde se dice de qué iglesia es de donde he estado como miembro y entonces qué tipo de actividades estaría realizando como parte de mis dones. Y cuándo fue mi convicción de fe, cómo fue, etcétera, ¿no? Entonces, ese documento se usaría para luego entrar en comunicación con la otra iglesia y pedir su carta de transferencia. La iglesia responde a la otra, habla y responde a la otra. El mejor procedimiento es que el candidato solicite por sí mismo la membresía en la iglesia a la cual desea unirse y que ésta haga la petición a la otra iglesia de la cual viene el candidato. Es una práctica cuestionable cuando iglesias de diferentes denominaciones se intercambian cartas de transferencia de membresía. Eso no es tan acostumbrado, no se hace algo que, por eso dice cuestionable. Me pregunto si, porque normalmente hay una leyenda que se dice de la misma fe y orden para poder sentir que es la misma comunión. Y de pronto vienen las dudas de que si alguien ya fue bautizado en otra denominación, otra iglesia o comunidad de fe, pudiera seguir ya como miembro nada más de transferencia, y ahí es donde no está tan fácil esta decisión. Las iglesias necesitan tener claro sobre qué base fue bautizada aquella persona, porque esa es otra historia. El punto 3, si existen circunstancias válidas que impiden a un candidato obtener una carta de traslado, él puede explicar las circunstancias existentes y el hecho de una anterior conexión con una iglesia reconocida de su denominación, y así se le puede recibir sobre la base de su testimonio. Si fue bautizado y tiene la membresía, la tuvo en una iglesia. Es que hay iglesias, por ejemplo, que dicen después de 3 meses de no estar congregado, se les da de baja. Que de hecho fue una de las cosas que le pasó a uno de mis hermanos. Por la pandemia ya no se presentó, y cuando ya él decidió pues que se quería congregar, ya se había ejercido ese reglamento de los 3 meses. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues los tomaron con esta característica sobre la base de su testimonio, porque dijeron, todos lo conocemos, siempre estuvo acá congregándose. Dice, este método de aceptación de miembros requiere más cautela que los otros. Es sumamente importante que el pastor tenga un conocimiento detallado y seguro del caso y que exponga la situación del candidato. Puede haber otros tipos de situaciones que hayan sido implicadas ahí, entonces el pastor conviene que siempre tenga clara qué fue el antecedente. El punto 4, la forma 4. Si alguno viene a una iglesia bautista de otra comunidad cristiana, alterando de esa manera sus relaciones eclesiásticas,
cortando voluntariamente las relaciones con ella y estableciendo nuevas relaciones con una iglesia bautista, se dice que se une por relación. Es muy común en algunos lugares, por ejemplo, algo que sí me di cuenta es en Cuba. El seminario está abierto para evangélicos y entre ellos están las asambleas y la línea pentecostal en específica con esa denominación determinada así. Y de pronto sucedía que, por ejemplo, también estaba la Iglesia Bautista Libre, que era una convención más independiente de la que el seminario tenía, de la convención que tenía correspondencia con este seminario, pero de alguna manera se hicieron esas transferencias para colaborar ya en Iglesia Bautista, y de una iglesia de asambleas también pasó lo mismo, se hizo de esa manera. Entonces se le llamaría este tipo de membresía por relación, ¿verdad? Porque dejó la otra comunión y ahora entra acá. Dice, este es el curso preferible a seguir al cambiar de denominación. Por regla general, se requiere que el candidato sea bautizado en el seno de la iglesia bautista a la cual él viene. Se abundará en este tema más adelante. Este es el detalle, ¿no? De que como si es otra comunidad, entonces ¿cómo podemos decir que ya esté bautizado con el bautismo idóneo también, ¿no? Porque hay como una fórmula para ser bautizado, que sería la comisión, gran comisión, bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que por ahí está la más discutida diferencia, porque hay quienes dicen en el nombre de Jesús, que indican ellos que tiene que ver con que pues Jesús dio la orden o dio la indicación, pero él dijo, bautícenlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y esa es una de las, creo, diferencias que se tienen para no aceptar idóneo el bautismo por ahí. Dice que bíblicamente hablando hemos definido a la iglesia como un cuerpo de creyentes voluntariamente ligados entre sí. Esto implica alguna forma de organización y un acto cooperativo al organizarse. El siguiente tema a considerar es la forma y el método para la organización. Entonces, integrarse. Ya me bauticé, ahora me integro y cómo me organizo ahí dentro, ¿no? Esta sería la forma. La forma y el método, dice, la forma. Nuestra definición contempla a un grupo de creyentes agrupados voluntariamente. Aquí se encierra la esencia de la democracia. Ningún poder eclesiástico superior tiene la última palabra en la organización de una iglesia. Si seguimos fiel y francamente el precedente escriturario, las escrituras, solamente aquellos que están de acuerdo en participar en esta relación tendrán la última palabra. Solo yo puedo decidir qué, no otras personas de autoridad superior. Es conveniente en alto grado que al organizarse una nueva iglesia tenga el consentimiento y la cooperación de la denominación y especialmente de las iglesias muy cercanas. Pero no es un asunto de obligación. Ese hecho de comunicar y de pedir de alguna manera consentimiento y mantener cooperación es lo que se va a tocar ahora. La única ley que existe para una iglesia bautista es la voluntad de Cristo, según está revelada en el Nuevo Testamento. Esto se aplica a la vida entera de la iglesia, desde sus primeros pasos hasta su completa organización y a través de su trayectoria como agencia de la redención de Cristo. Si esta iglesia que se va a organizar como institución ya iglesia, está logrando mantener todo en la base de la voluntad de Cristo, no hay necesidad de que esté obligada a algo fuera de ese texto, el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento especifica. Pero vamos a ver en qué medida es conveniente. Dice, las personas que constituyen voluntariamente una iglesia se comprometen a un pacto de asociación como miembros de una iglesia local. Se deduce lógicamente que ellas tienen el derecho de tener la última palabra en la iglesia y no una autoridad externa.
Esta es la parte fundamental. Ellos van a quedar como iglesia local y entonces ellos mismos tienen la última palabra de lo que se va a ejercer allí. Y nadie más, ni siquiera la denominación ni a un representante denominacional que pudiera darse de alguna forma. Para que este principio entre en operación, la iglesia local debe ser un cuerpo independiente, gobernado por la mayoría de sus miembros. Anteriormente hemos visto la evidencia de que las iglesias del Nuevo Testamento se gobiernan a sí mismas. Su mayoría de alguna manera sería como unánime, la voy a agregar de una vez. Una verdadera iglesia debe ser reconocida como autónoma de acuerdo a nuestra base bíblica. Esto no quiere decir que la iglesia local puede hacer lo que le plazca, sino que debe esforzarse por interpretar la voluntad de Cristo en relación con sus asuntos. ¿Qué va a hacer la iglesia? Bueno, vamos a buscar la voluntad de Cristo. Y la Biblia lo dice, ahí dice qué es lo que es su voluntad. Dice que toda la iglesia verdadera está bajo la autoridad de Cristo. Esa autoridad solo puede expresarse en la decisión de la mayoría. Este hecho envuelve dos consideraciones importantes. Aquí es donde viene la forma de organizarse o de mantener decisiones allí. Y menciona, dice, expresarse en la decisión de la mayoría. Pero va a haber aquí dos consideraciones importantes en este mayoría. Primero, la voz de la mayoría no es necesariamente infalible. Es que si la iglesia lo decidió y lo votó, es que es infalible, ¿no? Esa parte también hay que tocar el punto. Dice, Cristo en su voluntad emplea una agencia humana. La falibilidad, la miopía, la perversidad de la naturaleza humana se encuentran presentes en los negocios de la vida eclesiástica exactamente igual que en los otros campos de la actividad humana. Esta parte todavía, porque estamos en formación, santificación, en formar carácter. De alguna manera, si nosotros no estamos madurados en la medida que se espera de nosotros, nuestras decisiones no pueden ser acertadísimas. Entonces, de alguna manera hay que tener claro esto. Alguna vez hemos dicho es que esa decisión no fue la mejor, pero toda la mayoría la había decidido, entonces de alguna manera puede tener este contexto. La hermana Baggett, la hermana Ruth Smith de Baggett, ella hacía mención de una frase cuando nos hablaba de la historia eclesiástica que decía, es que el pueblo es soberano, pero hay que educar al soberano. Entonces estas palabras de educar al soberano me hacen siempre la memoria de que necesitamos ser formados cada día, crecer y ser maduros. Varias veces en la Biblia dice que debieron haber sido ya maduros y todavía son niños tomando leche, queriendo tomar las cosas muy básicas del Evangelio, ¿no? Entonces tenemos que es del agrado, sí lo leí todo, ¿verdad? De la actividad humana. Entonces, somos humanos y no es infalible, ¿no? Dice, es el agrado de Cristo conducir a la empresa terrenal de su reino a través de este medio. Solo nos toca inclinarnos ante su voluntad en esta cuestión. Es que el pueblo no sabe, así se dice normalmente. Es que el pueblo no sabe. Bueno, espérame. Cristo quiso que así fuera. Y no podemos decir, es que no va a funcionar porque él no sabía. Bueno, él así quería, así le agradó a él. Entonces, al que está a cargo de este grupo de ovejas, le toca madurarlas, alimentarlas, ayudar a su crecimiento y todos los elementos que ella le den, lo que decíamos, un carácter y un servicio de fidelidad hacia Cristo. Entonces, este es el punto clave de este ser una comunidad, una organización congregacional. El punto 2 dice, debe considerarse tal prerrogativa como una seria responsabilidad, prerrogativa como decir un privilegio, tal privilegio como una seria responsabilidad. Bueno, tenemos el privilegio de que esta sea la forma, pero debe ser tomada seriamente, con responsabilidad.
dice que, y debe realizarla con mucha oración y con sumisión humilde a la voluntad del Señor. Entonces, cuando una situación sea complicada, estar orando, por ejemplo, la elección o invitación de un nuevo pastor, estar entonces orando y someter a la voluntad de Dios de las maneras que Él nos pueda hablar. Entonces es esa la base de este ejercicio. Cuando las iglesias y los pastores emplean planes políticos para asegurarse la acción favorable de la mayoría de una congregación, resultan pecados tan repugnantes y diabólicos que los mismos santos huyen de horror. Esto ocurre cuando entra la participación de uno o dos que quieren la mayoría favorable hacia su posición. Que de hecho me parece que esta fue una de las cosas que se discutía en nuestro caso de la iglesia cuando se decía que se les llamó por teléfono, por ejemplo, algunos diciéndoles vengan porque vamos a votar y queremos ser mayoría para elegir a nuestro pastor más último pastor que se le pidió que ya no siguiera como pastor por no ejercer su función adecuadamente. Entonces ahí es donde, y pues sí, esa parte nos hizo sacar muchas, o sea, que salieran en esa despedida de ese pastor muchos de los miembros de nuestra iglesia. Y esta es la parte que, como dice, que los mismos santos huyen de horror. Bueno, si se quedó adentro el problema, los que se van es porque están huyendo de horror. Y aún podríamos imaginarnos que los ángeles esconden sus rostros por vergüenza. Esa es una forma imaginativa, ¿no? Nada más de imaginación. Que hasta los ángeles decir, oh, ¿qué están haciendo? Bueno, de vergüenza. Dice, la alta prerrogativa de la autonomía de una iglesia también debe ejercerse con rígido decoro. Es un privilegio que somos iglesia y que nosotras mismas nos autogobernamos y decidimos por nosotras, pero hay que hacerlo con ejercitarlo con rígido decoro. ¿En qué consiste este rígido decoro? Dice, en ayuda a este ejercicio, los reglamentos de orden deben ser aplicados y respetados. Es deber solemne del pastor prepararse a sí mismo cuidadosamente como un presidente oficial. No sé si les ha tocado, pero en los precisamente parlamentos se tienen reglas para poder tomar la voz, de tomar decisiones, decir, propongo que esto se haga de esta manera y se levanta la mano para dar su voto. Y entonces hay un presidente allí, uno que coordina toda la organización de esa sesión. Y ese es precisamente el papel del pastor. Déjenme leer primero lo que aquí está mencionado. Dice, el pastor debe tener a la mano algún manual de procedimientos parlamentarios y estar familiarizado con él. Un compendio que es ampliamente familiarizado es Reglas Parlamentarias de H.F. Kerfoot. De hecho, este es el librito de las formas, reglas parlamentarias que estuvimos ejerciendo desde que empecé yo, por ejemplo, no, desde que estamos trabajando en la iglesia, en las sesiones de la iglesia, en las sesiones de las uniones de jóvenes, y luego cuando nos fuimos a nivel confederación regional, y luego cuando nos fuimos a nivel nacional, en la Unión Nacional, en la Convención Nacional. Entonces estas reglas parlamentarias de alguna manera me vi necesaria porque a mí me toca, siendo presidenta, me tocaba tener esa coordinación de dar la palabra, de que no se la des dos veces para que esa persona se gane toda la conversación, sino darle un giro a varias voces y entonces ya le puedes volver a dar la palabra, etcétera. Hay varios elementos muy interesantes ahí. Entonces se pide que el pastor sea el que va a tomar ese papel de presidente, por lo tanto debe estar familiarizado con todo esto y no debe dejarlo así de lado. Aquí nos dice el autor que otra posibilidad es utilizar la misma guía de reglas parlamentarias que se usa en el Congreso del Gobierno de su propio país. Es que nosotros no conocemos ese material. Bueno, puedes usar lo que se usa en nuestras leyes, en nuestro gobierno. De alguna forma
es necesario tener una forma de dar la palabra a personas, que no se haga un revoltijo de ideas. Entonces hay un orden que se debe mantener. Y si nuestro gobierno lo ejerce, pues podemos usarlo también, es lo que se sugiere aquí. Es imperdonable que un pastor sea descuidado en los métodos de procedimiento en asambleas parlamentarias. Lo debe considerar como una parte vital de su preparación para el ministerio. Fíjate que no me acuerdo si nos dieron esto como una materia, pero sí me acuerdo que se hizo énfasis de esto también, aunque como les digo, en mi caso personal lo vi ejercido en las reuniones de los distintos grupos de unión de jóvenes y luego las sesiones de negocios de nuestra iglesia. Y luego de pronto dice uno, estamos en confianza. Bueno, estamos en confianza, pero hay que tener orden aquí. Y si tuviéramos orden, a veces me tocaba hacer esto. Si tuviéramos orden, esto hubiera sido más rápido. A mí me ha tocado de pronto hacer esto. De hecho, perdón, me disculpo hoy públicamente, porque me acuerdo que cuando me tocaron, nos invitaron como honorarios, algo así, a los estudiantes a las sesiones de la Convención Nacional, Convención Regional de Cuba Occidental, en La Habana. Y yo me acuerdo que hubo una situación de votos que yo recordé, espérame, aquí deben hacer esto y deben de hacer esto otro para que no quede esta situación de esta manera. Y ahí voy, y voy y lo platico con uno de los hermanos que coordinaba, y nada más me hizo la mensaje, es que acá no lo hacemos así. Bueno, bueno, y ya me quedé tranquila ahí, pero sí me da pena porque yo no pude evitar, es que yo he vivido bastante tiempo con estos ejercicios de reglas parlamentarias y soy muy legalista o muy controladora, muy todo puntual, pero bueno, ese fue mi problema allí, de meter mano ahí, querer meter opinión. Gran daño, dice, se ha hecho a la, dice, a ver, gran daño se ha hecho a la causa de Cristo por entorpecer los métodos que tienen que ver con los asuntos delicados de la vida de la iglesia, detrimento que pudo haberse evitado con el conocimiento adecuado y debida aplicación de los principios parlamentarios. Esta es la parte, porque por ejemplo, abundar mucho sobre lo que no me parece, no me parece por esto, por esto, por esto, debe haber el peso de lo que sí me parece por esto y por esto, para que la congregación pueda entender que el balance aquí, decir, tiene tanto a favor, tiene tanto en contra, yo decido esto otro. Pero si se abunda solo de una tendencia, la otra entonces sale de alguna manera desfavorecida, si es que no. Entonces siempre se hace la pregunta, ¿ya se discutió suficiente? Vamos a votar. Entonces parte de lo que menciona que si se tuviera este control de organización, se pudieran evitar muchas cosas ahí. Todo recurso honorable debe agotarse a fin de asegurar una acción unánime. Aquí viene el punto otro importante, que las decisiones es que cuando la mayoría ya lo logramos. Vente, no te salgas todavía porque vamos a votar y queremos la mayoría, por decir algo. Debe agotarse a fin de asegurar una acción unánime. Aquí la parte que nos está insistiendo es que lo predominante que sea unanimidad. Le voy a continuar, dice, antes de echar mano de la prerrogativa de la mayoría siempre va a ser 50+1. 50% de los votantes o asistentes más uno, votantes, asistentes más uno, ya con eso ya es el 50%, ya vale. Dice, pero aquí lo que nos pide es que es honorable agotar todos los recursos para que sea unánime. Vamos a pensar que la congregación no está de acuerdo, pero porque no entiende, porque así, porque así. Se explica más y cuando ya entiendan, logra, sí, ya, votemos entonces por esto. Dice, hay 3 líneas de acción que pueden tomarse en las deliberaciones de la iglesia. Entonces, estamos en la búsqueda de la unanimidad y no tanto de la mayoría. Primera cosa, miren, se me olvidó la R aquí. La primera cosa que debe buscarse y con anhelo es la unanimidad.
Si esta no se consigue, la minoría puede someterse al juicio de la mayoría y entonces votar a fin de hacer la acción unánime. Bueno, mayoría gana. Ya, tú dices, la mayoría está opinando por aquello. Queremos de rojo esto. No, pues está bien, la mayoría dice que de rojo. Y se puede decir, yo también, aunque no estaba tan... Yo era como minoría, yo quería el azul, el verde, no sé. Por decir algo, una forma de votar. Si la minoría permanece irreconciliable por razones que ella cree suficientes, entonces el voto de la mayoría debe quedar en pie como un último recurso. Siempre la mayoría va a ser el último recurso. Esa minoría dice, no, yo sigo con mi decisión de que esto debe ser de esta otra manera. Entonces se ejerce el último recurso, es decir, mayoría gana, mayoría lo decide. Es un error suponer que toda acción de la Iglesia debe ser el voto de la mayoría, pasando por encima de la minoría oponente. También es reprensible que un pastor o cualquier otro caudillo de la Iglesia se valga de presión política o de manipulaciones astutas para conseguir el respaldo de la mayoría y enseñorearse sobre una minoría rebelde. Entonces de pronto entra otra vez la perspectiva humana, ¿no? Que quiere lograr la, la mayoría para lo que le interesa que gane, lo que le interesa, entonces, y no le considera a la minoría. Entonces, cuando hay una minoría hay que entender por qué piensa de esa manera, qué es lo que le inquieta, qué es lo que, entonces buscar de alguna manera cómo resolverla para mantener la unanimidad. Y esta podría ser una de las razones por las que esa minoría no se siente escuchada, ¿no? Porque se le está manipulando por otro lado. Dice aquí, tal política de manipulación está totalmente en desacuerdo con el verdadero espíritu cristiano. La dictadura en una iglesia local es repugnante. Si el pastor está buscando sin egoísmo los intereses del reino y el espíritu de Cristo, se esforzará diligentemente a mantener la acción de la iglesia sobre una base de unanimidad. Este es el deber de alguna manera del pastor, siendo el presidente de estas asambleas de decisiones, que sea siempre por unidad. ¿Por qué este grupo dice que no? ¿Qué es lo que le inquieta? Vamos a hacer. Algunas veces hasta mejor parar ahí la decisión para seguir de alguna manera buscando elementos que la fortalezcan, sobre todo por el investigar qué pasa con esta minoría, qué está diciendo esta minoría. Dice, a veces sucede que una minoría irreconciliable se revela en contra de la acción de la mayoría y divide a la iglesia en dos facciones contendientes. La única política sabia en tales casos es someter la dificultad a un arbitraje. Alguien que sea intermediario allí. Es que este grupo con este otro grupo, ¿no? Que recientemente eso ocurrió en una de nuestras iglesias para ver qué estaba pasando. Hay un grupo pequeño y otro grupo que se puede decir que es la mayoría, el 50+1, para tomar una decisión. Y sí se buscó una persona, un grupo, un concilio de arbitraje. Dice que se debe seleccionar un concilio de arbitraje entre las iglesias vecinas o de los dirigentes de la denominación, y sus miembros deben reunirse con los representantes de las partes contendientes. En esta historia que les cuento, fueron representantes de la denominación, creo que fue el presidente y fueron algunos pastores de iglesias vecinas, bueno, de la ciudad. Y bueno, en esa reunión sí estuvieron las dos partes de la iglesia, es decir, el grupo minoritario y el grupo mayoritario estuvieron todos juntos. Me mencionan que hubo una predicación alusiva a las divisiones, que de hecho por aquí decía, son de Pablo, son de Apolo, son de Pedro, etcétera. Y bueno, y luego ya se les trató la sesión. Después de haber estudiado con simpatía y espíritu abierto los puntos de controversia, ellos deben ofrecer una solución al problema. Por lo general, los grupos contendientes aceptarán la decisión del concilio de arbitraje, sobre todo si pudiera ser que ese grupo pequeño no entiende alguna situación,
Entonces, de hecho, esta sí fue una de las cosas, porque les había mencionado que es un pastor que había dejado la iglesia, estaba todavía tomando decisiones en la iglesia. Entonces ahí se hizo saber que no debe ya tomar decisiones. Y en el caso del nuevo pastor que estaba allí, si está no aceptado por la iglesia, que no haga más largo el proceso, que pueda mejor abandonar la iglesia, el que no quisieran que estuviera de ahí, en esa iglesia nueva, nuevo pastor de esa iglesia. Pero bueno, se le hizo también esa especificación ahí. Y menciona, en caso de que ellos no acepten esos argumentos que dan este concilio de arbitraje, debe seguirse con otras conferencias y arbitrajes, o sea que no se limite allí. Vamos a buscar otra manera para ver que entonces se concilie este grupito ya. Debe probarse fielmente todo medio posible antes que la iglesia se divida permanentemente. O sea, si no se trata buscando todos los medios posibles, eso va a terminar dividido. Y de alguna manera es una situación muy recurrente en nuestra zona, nuestra ciudad. Se dividen por situaciones, se dividen por esto, se dividen por esto otro. Nuestra iglesia recién se divide. Y sí es cierto que se quedó la minoría en nuestra iglesia, en donde todavía estoy como miembro, a distancia digo yo, pero bueno, estoy como miembro. Y esa parte pues muy triste, muy pena, porque hay que volver a formar nuevo liderazgo, porque el liderazgo mayor salió. Dice, generalmente es imprudente pedirle a cualquier persona, por muy prominente que ésta sea, que actúe como mediadora. Puede correr el riesgo de que más tarde la aíslen, y siempre hay más sabiduría en el consejo de los muchos que en el juicio de uno solo. En este caso de la iglesia más pequeña que les digo, sí fue más la decisión de mandar a pedir ayuda de conciliación a nuestros representantes denominacional regional. Esa fue la forma. Ahora vamos a ver el siguiente punto que le llaman los métodos. Para que un grupo de creyentes entre en una unión en la forma de una iglesia, se requiere un acto de organización. Es muy importante que el ministro esté familiarizado con los modos más efectivos para proceder a la organización. Se recomiendan 4 pasos definidos. Entonces vamos a ver el modo de podernos ya integrar. Esa sería la parte. Dice, el autor nos ofrece que el procedimiento propuesto aquí está basado en el libro de C. Dargan Ecclesiology, en las páginas de 194 a 199. Encontré en Amazon promociones aquí. Este libro que se llama así, Ecclesiology, A Study of the Churches, un estudio de las iglesias. Y encontré esta como la portada. Pero también aproveché para comentar un poquito más. En el estudio pasado hablábamos de Edwin Charles Dargan, que son las iniciales que vimos. Y vimos la forma de preparación que él tuvo y cómo tiene buena memoria. De ahí nada más eso me quedó así más. Bueno, es del 1852 a 1900. Esta información nos la ofrece la página del Seminario Teológico Bautista del Sur. Dice que fue profesor de homilética e historia eclesiástica. Después de graduarse, Dargan fue pastor de varias iglesias y se casó con la señorita Lucy Graves de Greenville en junio de 1878. Luego, Dargan asumió sucesivos pastorados en Roanoke, en Petersburg, Virginia, Dixon, California. Cuando en 1892 Southern, es decir, este seminario, solicitó que Dargan se uniera a la facultad como profesor de homilética y teología pastoral, aceptó de inmediato. Los 15 años de instrucción de homilética de Dargan llevaron a The Story of Preaching, la historia de la predicación, un estudio histórico de 2 volúmenes sobre el oficio. Dargan también editó el clásico de Bradley's Preparation and Delivery of Sermon. Esta parte no la identifico bien, pero dice la preparación y la entrega o ofrecimiento de entrega de sermones. Y enseñó un curso de sociología en el seminario.
enseñó la escuela bíblica, la escuela dominical en la iglesia bautista Broadway, donde era miembro. Por lo menos ya les avancé un poco, porque tiene otro parrafito ahí de información que nos ofrece este seminario para conocer a este personaje, Edwin Charles Dargan. Estamos hablando de los métodos. Esos métodos los ofrece entonces en su libro Ecclesiology Dargan. Dice, primero, deben primeramente asegurarse de la aprobación denominacional. Aprobación, lo que decíamos hace rato, ¿no? De la aprobación. Dice que este paso no es esencial, ya que un grupo de bautistas tiene libertad de constituir una iglesia por cualquier método que escojan, pero es muy conveniente y justa una política de cortesía y ética. Si voy a estar al lado tuyo, conviene que sepas que acá estoy, o que acá quiero estar, o que acá voy a estar. Dice que es sabio reconocer a las iglesias vecinas con las que se busca y se va a buscar y cultivar un compañerismo y una cooperación. Hasta cierto punto, de ello dependerá el éxito de la iglesia que se organiza. Que de alguna manera se va a mantener la fortaleza si mantiene esa comunicación. Este reconocimiento es una obligación real a las iglesias cuya paz y progreso inevitablemente afectará el establecimiento de una nueva iglesia. Sobre todo porque acá en nuestra región, nuestra ciudad, se ve como que estoy invadiendo el terreno donde estamos nosotros trabajando y buscando haciendo el evangelismo. Esa es una de las cosas que sí se pelea de alguna manera controversia ahí. Y por ejemplo acá en mi colonia Huentitán el Alto no hay iglesias bautistas cercanas, no hay en esta zona, y entonces ese era mi anhelo de tener una iglesia acá. Dice que para obtener la aprobación denominacional lo mejor es pedir a las iglesias más cercanas o a la asociación del distrito que nombren un comité consejero para que entre en consulta con los proponentes de la nueva organización. Entonces vamos a entender que aquí hubo un grupo grande y de alguna manera queremos llegar a ser una iglesia, pero ya ejerciendo nuestro congregarnos, nuestro adorar y nuestros estudios. Bueno, queremos ya ser una iglesia independiente, entonces las más cercanas, vamos a ver quiénes están acá. Entonces llamar y formar un comité. En este segundo punto dice, deben proceder a conseguir sus cartas de transferencia, todos de alguna manera ya creyentes, de alguna manera ya tenemos esa... Esa es una de las políticas que sí vi que se ejerce en Cuba, porque sí es cierto que está ya de miembro en una iglesia grande, pero allá en aquella colonia, aquel fraccionamiento, no hay y queremos formarla, entonces los miembros que viven en aquella zona se van para allá y ahí mantienen su comunión ya de comunidad de fe, o sea, su iglesia. Y así se llegaron a formar algunas que yo estuve, mientras estuve yo allá, me tocó y visité de alguna manera una, o creo que una me tocó visitarla. Y en otra estábamos en ese proceso con los grupos pequeños, 3 grupos pequeños en una de las zonas allí. Entonces, cartas de transferencia, si salen de esa, se vienen a esta, ¿no? Entonces se transfieren sus cartas. Esto luego de una sólida consideración de la decisión final de organizarse y cuando las personas están listas para formar una nueva organización. Cuando decimos listas, bueno, me estoy acordando de que en la iglesia Montes de Sion se hizo una preparación previa de conocer las doctrinas y conocer los principios de la iglesia como bautista, el pacto de la iglesia. Todo esto se fue preparando, entonces cuando llegó ese momento de podernos formar como una iglesia, se iba a hacer se llevó a cabo una examinación, un examen, se hacen las preguntas a la congregación y la congregación dice, esta es la base bíblica, esta es nuestra fe, esta es la base bíblica sobre esta decisión, esta declaración de fe que tenemos. Entonces, de alguna manera cuando ya están listas, dice, es conveniente especificar en las cartas de retiro de membresía que otorgan las iglesias que se les concede en vista de la organización de la nueva iglesia de la misma fe y orden.
De alguna manera esto es importante porque estamos hablando de que nuestra denominación bautista va creciendo en nuestra comunidad o nuestra ciudad, pero cuando se van y se separan sin ser de la misma fe y orden, ahí es donde ya no entra mucha coherencia, ¿no? Te voy a despedir para que vayas a otra comunidad, no se ve coherencia ahí. El punto 3, que pidan el nombramiento de un presbiterio constituyente. Esta forma de describirlo no es muy usada, así como presbiterio contribuyente, sobre todo porque los términos de pronto se confunden, ¿no? Dice que esté compuesto de representantes de las iglesias cercanas. Este método es muy sabio, pero no esencial. Un procedimiento conveniente y perfectamente válido es que el comité consejero continúe en su capacidad de comité constituyente por estar familiarizado con el caso. Como vimos que se nombra como un concilio, entonces ellos pueden tener representantes de cada iglesia y ellos pueden ser los que se nombren como comité constituyente, no como presbiterio. Cuando se trata de presbiterio se trata de como pastores especialmente, ¿no? Con esas características de pastorado. Este presbiterio constituyente examinará las cartas que le entregarán los miembros en perspectiva se le entregarán los miembros en perspectiva de la nueva iglesia. Entonces, como decir, ya todos los requisitos de todos estos son. Y estará listo para recomendar la adopción del pacto de la iglesia y una declaración de fe. Estos dos elementos se está recomendando que se tengan como algo ya adoptado cuando lleguen ya a esta formación, o sea, que no sea posterior, por decirlo así, sino que cuando ya tengan este deseo de constituirse en iglesia ya puedan tomar un pacto de la iglesia y una declaración de fe como bautistas, en este caso. Es seguro que cualquier manual de iglesias bautistas contendrá el pacto de una iglesia. Una iglesia bautista no está sujeta al requisito autoritativo de conseguir su pacto y su declaración de fe de un manual. Si hay alguna iglesia que ya lo tiene, no diga, este es el que tienes que usar. Simplemente sería una recomendación, conveniencia. Dice, aceptar el manual de iglesias como una fuente aumentará su cercanía con las iglesias hermanas. Luego de estos pasos, o sea, es la única, la conveniencia, nos va a familiarizar que vamos a pensar que luego me tengo que trasladar a otra iglesia cercana por alguna razón. Me cambié de casa, no sé, por allá. Entonces ya tengo previo identificación de elementos, entonces ya me es más fácil mantenerme allá con ese anticipado conocimiento, dijéramos. Dice, luego de estos pasos, el presbiterio constituyente llamará a los miembros en perspectiva para ser considerados. Entonces luego viene ese hecho de, a ver, vamos hablando con ustedes. Es donde les decía que pudieron hacer preguntas y todo lo que cada uno ya tenía bien afianzado de su convicción de fe sobre todo y su decisión clara de ser iglesia autónoma ya. Dice que el presidente del presbiterio constituyente los dirigirá en el acto de la organización. Son los pasos, ¿verdad? Le decíamos del método. Entonces el presidente es el que sigue ahora como el que va a tomar la palabra. Dice, este acto, para organizar, el acto de organización, vamos a hacer ahora esto, normalmente envuelve dos pasos. La primera, una moción de que los candidatos allí presentes que desean entrar en la formación de la iglesia bautista con el nombre, no sé, la iglesia más reciente es actualmente, que en la de los grupos pequeños allá era Roca Eterna, Iglesia Bautista Roca Eterna de Sevillano y Mónaco, así era la composición de la región, de la zona. Dice que se organice en iglesia. Fíjense que como en el caso, la iglesia de donde Montes de Sion se organizó, estaba como un centro de estudio o misión de una iglesia del Salto. Entonces este acto se llevó a cabo allá en el Salto con la iglesia que era la que nos iba a organizar, que invitó a otras para participar. Se toma la decisión de votación
los hermanos que estén de acuerdo de esta Iglesia del Salto, que ellos ya están listos de organizarse como independientes, o de alguna manera los representantes creo que también toman parte. Bueno, eso no me acuerdo mucho porque no, hace tiempo de eso y no lo vi presencialmente. Bueno, entonces se toma una decisión ahí con votos, eso es lo que sí es. La segunda parte, la B dice la recomendación del presbiterio constituyente de que el pacto y la declaración de fe sean adoptados por el voto de los que han de formar la nueva organización. Estos, en nombre de la denominación, darán a los miembros de la nueva iglesia la diestra de compañerismo. De hecho, esta expresión esta es bíblica, donde menciona que me parece que es Pablo recibió la diestra de compañerismo de Pedro para decir ustedes vayan con los gentiles y nosotros nos quedamos con los judíos de descendencia judía para evangelio, para predicar el evangelio. Entonces ustedes la diestra como representantes somos los que les damos ya por fin el voto de organización, ¿verdad? Eso es lo que se está pensando, que ellos son los que den el voto, pero acá es la iglesia misma la que lo da. En el punto 5 dice, la nueva iglesia realizará su primera sesión de negocios. Este sería el otro paso. Esto para llamar a un pastor, elegir a los diáconos y otros oficiales, si ya tienen algunos bajo consideración, y para tratar cualquier asunto que requiera atención inmediata, como el tiempo y el lugar para las reuniones de culto, el reconocimiento de miembros adicionales que no participaron en la organización y cosas así, que son relacionadas con asuntos de ella. Ahora vamos a pasar con el punto número 4 de estos 4 elementos de las iglesias neotestamentarias. Dice que con la definición de la iglesia a la luz del Nuevo Testamento, especificamos que era para la promoción de los propósitos redentores de Cristo a favor de la humanidad. Esto significa que su función es esencialmente misionera, además de otros aspectos que se encierran en sus propósitos misioneros. Entonces, misiones. Primero, la empresa misionera. La función misionera es suprema y fundamental. De ella surge toda la vida y el significado de una iglesia. Ignorar o repudiar esta obligación misionera la hace culpable de la herejía más enorme. Si no se quiere dedicar a hacer misiones, está haciendo herejía y es culpable de herejía. Es imposible que alguien que acepta la autoridad divina del Nuevo Testamento niegue la función misionera de la iglesia, a menos que la ignorancia y el prejuicio le hayan cegado los ojos. Son tan abundantes y reconocidas estas enseñanzas que no se necesita revisarlas aquí. El mismo libro de texto hace esa aseveración. Está bien especificado ahí, bien clarito. Dice que esta obligación misionera incluye inevitablemente la cooperación entre las iglesias. Mientras cada iglesia es un cuerpo independiente, autónomo respecto al esfuerzo misionero, las iglesias son interdependientes. Esta conclusión se basa en 3 consideraciones. O sea, soy autónoma para pero para misiones soy interdependiente con las demás. Hablamos de cooperación hace rato en los procesos de organización. Vamos a ver cuáles son los elementos aquí. La necesidad ineludible del caso. ¿Cuál sería la necesidad ineludible del caso? Dice, muy pocas iglesias podrían por sí solas promover una verdadera empresa misionera. Aún las iglesias más fuertes se verían grandemente limitadas en el esfuerzo de las misiones mundiales. Hay quienes pueden decir, yo puedo mandar aquí al pueblo de este lugar o a la colonia de tal, pero a nivel mundial no alcanza nuestras finanzas, por decirlo así, ¿no? Dice que un grupo grande de iglesias, los de todo un estado o provincia, o los de una nación, deben aprovechar sus recursos y promover una adecuada empresa misionera sobre una base de cooperación. Nosotros tenemos nuestra convención nacional, una sola convención nacional, y luego se dividen en regionales. Y de ahí se hace una reunión nacional en una semana, unos días en cada año, para tomar este tipo de decisiones de a dónde vamos a ir, a qué región no tenemos
algún compartir del Evangelio, acá falta, allá. Podemos también pensar en la ventana 1040, donde es una de las zonas de nuestro planeta, de nuestro mundo, que no se ha hecho mención del Evangelio de Cristo. Pero bueno. El segundo dice un claro precedente escriturario. Dice que cuando un problema de interés común a las iglesias apostólicas surgió, la iglesia de Antioquía envió mensajeros a la iglesia de Jerusalén para consultar el asunto. Este tema lo hemos visto más de una vez, pero por ejemplo cuando veíamos el carácter de la iglesia y cómo se decidían las cosas. Hechos 15 del 1 al 29, pero aquí voy a recordar los dos primeros versículos. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Antioquía y Jerusalén. Dice, cuando los cristianos judíos en Jerusalén y en toda Judea sufrían necesidades, otro caso, Pablo inauguró una empresa cooperativa entre las iglesias gentiles para enviarles fondos. Entonces aquella fue una controversia de aquí y se cooperaron, se unieron, y aquí hay una cooperativa para juntar recursos y enviar a donde estaban en escasez, necesidad. Un comité representando las varias iglesias que colaboraron fue nombrado para administrar el fondo común. Aquí hay varias bases bíblicas, las voy a mencionar. Hechos 24, Romanos 15 del 25 al 27, Primera los Corintios 16 del 1 al 4 y Segunda los Corintios 8 del 1 al 9 y el 15. Aquí nada más voy a mencionar algunos que corresponden. Hechos 24, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, parece ser también de Derbe, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces habla de diferentes regiones, diferentes iglesias que tienen un representante aquí. De hecho, habla de Pablo ya para regresarse en su tercer viaje misionero. En Romanos 15 del 25 al 27 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces ellos dijeron, ok, ellos me dieron la parte espiritual, yo puedo compartir la monetaria. En 1 Corintios 16 del 1 al 4 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais asignado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pero él lo está promoviendo, pero si ustedes dicen, tú también, ve con este grupo que hemos elegido, bueno, él dice, pues yo voy. En 2 Corintios 4, del 1 al 19, estoy considerando los primeros 4 versículos. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hablaba de entregar una ofrenda. Entonces, esa es una evidencia también. Aquí sería su participación mutua en los intereses y beneficios de la comunidad. A todos nos interesa, hay una participación mutua y nos beneficia.
Por la naturaleza propia de la empresa misionera, ninguna iglesia puede realizar o descuidar su obligación misionera sin que su conducta produzca reacción en otras iglesias. Allá no hacen y ahí estamos llegando a su terreno, ¿no? Dice, la empresa misionera es un proyecto natural de cooperación. Cuando el movimiento cristiano se expande, cada iglesia se beneficia. Cuando se estanca, eventualmente todas las iglesias mueren. Hemos tenido historias de iglesias que mueren, desvanecen, no solo se dividen, sino ya desvanecen, se desvanecen. Bueno, por lo menos tuvimos una en donde, no sé si se dividió, pero Sion creo que se llamaba, y ahora es, no se llama así, no se llamaba Sion, se llama ahora Sion. Y ya cambiaron, de hecho Betania también, cambiaron de grupo, de comunidad de fe, ya no eran bautistas como tal, no se declararon, son comunidades evangélicas, pero no. Pero bueno, no, acá mueren, desvanecen. La iglesia del Calvario, era iglesia, una misión de la primera iglesia bautista, era iglesia y se desvaneció se desbarató tal a que volvió a ser una misión, que actualmente creo que todavía sigue siendo una misión. Dice, las misiones constituyen esencialmente un interés común. De este esfuerzo misionero independiente surgen ciertas obligaciones mutuas. La A. Debe haber una cooperación voluntaria entre otras causas comunes que se relacionan con la empresa misionera, en asuntos como la doctrina y la administración, el programa educativo de las iglesias y la relación de estas con los asuntos del mundo exterior. De algunas relaciones exteriores, diría, relaciones con otras personas. A veces sí debe haber algo que nos unifique en este concepto. De hecho, fíjense que los gobernantes, me enteré que nuestro anterior gobernante de nuestro estado hizo una reunión con iglesias evangélicas y me enteré de que los convocaron para hablarles a ellos de su gobierno y de alguna manera invitarlas a colaborar, a participar. Y yo me enteré que lo hicieron en otra denominación. Yo no supe que lo hicieran entre los bautistas, en otra denominación. Algo bíblico de ahí nada más. Pero bueno, esta sería una manera más, este sería un elemento más. La otra dice, la 2, la B, debe existir entre iglesias vecinas respeto hacia la disciplina de otras iglesias. Cuando un miembro es separado por una iglesia, ninguna otra iglesia debiera recibirlo sin una razón justa. El miembro expulsado puede sincera y manifiestamente arrepentirse o puede ofrecer evidencias convincentes de que su expulsión no fue justa. Entonces es donde llega, algo pasa, a ver, cuéntame, te expulsaron, pero ¿por qué? Entonces hay que hablarle a la otra persona, a la otra iglesia para estar en comunión ahí. La C. Las iglesias hermanas deben prestarse ayuda en tiempos de grandes calamidades y privaciones. Debe estudiarse con simpatía qué ayuda necesita de afuera la iglesia con problemas y proveerla. Debe ejercerse prudencia para no dar una ayuda mayor a su necesidad. Esta parte parece interesante porque no debe excederse más de lo que necesita y que específicamente necesitamos esto necesitamos y ayudar en eso. Le puse la C para mantener el mismo punto. Dice, un exceso de asistencia tenderá a debilitar a una iglesia y rebajará su respeto personal. Aparte de que esto sería también un mal uso de fondos que deben emplearse a un esfuerzo más específicamente misionero. Entonces, si le dan de más, queda desfavorecido otra empresa que se puede atender. Ahora sí vamos a la D. En todas estas relaciones de interdependencia y cooperación es imperativo que cada iglesia reconozca su completa independencia de cualquier otra. Las iglesias bautistas pueden ser invitadas, desafiadas, estimuladas, pero nunca coaccionadas. Si no vas, no te vamos a dar este privilegio de la convención o no sé qué. No, hay que hacerlo, aunque no están. No, nada más invitadas, desafiadas. Podemos nosotros llegar a este punto. Dentro de la misma constituye una seria violación de los principios tradicionales de la norma bautista y de las enseñanzas del Nuevo Testamento, cuando cualquier iglesia y organización denominacional
busca cómo intimidar a una iglesia local, forzándola a aceptar conformidad a cualquier asunto, aun cuando éste sea considerado muy vital al interés general. No he tenido un caso que venga a mi mente que dijeran es que nos obligan a saber porque nos interesaba a todas. De pronto no es buena la idea de intimidarlos. No te vamos a dar este privilegio, no te vamos a dar este otro, no vas a llevar miembros a la convención, no sé, algo así, creo que no. Ok, vamos adelante, ahora serían dentro de las funciones, vamos al segundo punto que es el culto regular, esa sería otra de las funciones, ¿verdad? La otra era lo de la comunión, ¿no? Bueno, ahorita no lo voy a repasar, vámonos. El culto es parte del plan de Cristo para sus iglesias. Esta conclusión puede justamente inferirse de los siguientes hechos. Entonces, el culto es algo que no debe faltar. La primera referencia dice, el culto o la adoración es una tendencia inherente del espíritu religioso de la humanidad. Lo traemos como humanos. Los humanos han manifestado en alguna manera una disposición a la adoración en donde quiera, ya sea en un estado de salvajismo o de civilización. De hecho, anteriormente eran los dioses, ¿no? A veces decían a la naturaleza, nuestros antepasados hacían eso, a la naturaleza, y tenían sus dioses. Dice, este rasgo de la personalidad humana fue originalmente delineado por la mano creativa de Dios. El propósito de Dios fue que el hombre debiera adorarlo, y la intención de Cristo fue que sus iglesias promovieran este propósito original de Dios. Por eso a mí me parecía que escuela dominical sí, pero también culto de adoración, donde se alabe a Dios, ¿no? Se le adore a Dios. Punto 2. El culto constituye un gran elemento en el esquema de la religión del Antiguo Testamento y Jesús claramente apoyó el Antiguo Testamento. Mateo 5, de 17 y 18 hacen esa referencia, aquí lo puse. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí hace la referencia de que él mismo, lo que el Antiguo Testamento, él mismo lo agrega, ¿no? Por eso es que para mí tiene mucho sentido que en el Nuevo Testamento no se hable del diezmo, porque en realidad el Antiguo Testamento ya lo tiene como una costumbre y las primeras iglesias que se formaron eran de origen judío. Entonces ellos ya tenían la costumbre de que había diezmos, había primicias, había otras entregas de bienes para la promoción de la iglesia o del culto en el templo, que había un templo allí, o más adelante yo entiendo que esto se dispersó como sinagogas, pero entonces ahí tiene sentido, ya no se habla del diezmo porque venía de un origen que ya se tenía costumbre, ya estaban acostumbrados allá. Abraham dio diezmos, Isaac dice, si Dios va a darme todo esto, le entregaré mis diezmos, él será mi Dios y le entregaré mis diezmos. Dice el punto 3, la adoración ocupó un lugar prominente en la práctica del mismo Jesús. Él practicaba la adoración. Dice, vino en Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En las sinagogas estaba el lugar de adoración. En los evangelios hay abundante evidencia de que él continuó con esta costumbre durante su ministerio. Tenemos en el evangelio de Mateo 4:23, en el de Marcos 1:21 y en el de Juan 6:59. Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Se acuerdan que yo mencioné la sinagoga de ellos? Bueno, él a las sinagogas. En Mateo 1:21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Este era el lugar de adoración. Y Juan 6:59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.
Entonces era su costumbre. Si hemos de mirar el propósito de Jesús en el ejemplo que nos dejó, entonces el culto público está incluido en sus propósitos, dentro de su iglesia. El punto 4. La adoración está apoyada por manifiestas implicaciones en las enseñanzas registradas de Jesús, en lo que él dejó escrito, en lo que dejó escrito de sus enseñanzas, ahí se ve. Dice, no puede haber duda en cuanto al uso que él hizo del culto en su propio plan de redención. En su conversación con la mujer junto al pozo, él declaró en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Este sería otro. El punto 5 de la adoración pública fue enseñada y practicada por los apóstoles. Otro apoyo. Las primitivas reuniones en la era apostólica eran indudablemente para la adoración. La base bíblica está en Lucas 24:52, Hechos 1:14. Y luego de una vez agregué a Pablo. Pablo definitivamente declara su propósito de adoración en cierta ocasión, y esto lo vamos a ver en Hechos 24:11. Lucas 24:52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entonces ya está despidiéndose él para la ascensión. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Que de hecho esta reunión es una de las, como se puede decir, raíces de lo que era la formación ya de una iglesia, porque se mantuvieron juntos, perseveraban unánimes. Este es Hechos 24:11, dice, ¿cómo tú puedes cerciorarte? No hace más de 12 días que subía a adorar a Jerusalén. Este es Pablo haciendo su defensa, argumentando que él iba en ese plan de adorar a Jerusalén. Vamos a ir al punto 3 de las funciones. Desarrollo del carácter. Esto es otro elemento que sí hace importante que dentro de las funciones de la iglesia, era la misionera, perdón, ya se me había olvidado. Y en este caso la adoración, pues es. Pero ahora el desarrollo del carácter es parte de la formación de llegar a ser la imagen de Cristo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, esa es la formación que hay. Dice que el designio redentor de Cristo no fue solamente hacer que sus creyentes tuviesen la seguridad de la experiencia de paz en la eternidad, sino también que fuesen puros en carácter y conducta en este mundo. Resulta evidente en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Las enseñanzas escritas de Jesús se relacionan más con la vida en este mundo que con la vida venidera. Él afirmó que vino para que sus seguidores, según el pasaje de Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él declaró esto de sus seguidores. Con toda seguridad, esta vida abundante se relaciona más con la vida en este mundo que con la vida venidera. Los apóstoles y sus asociados se entregaron a la tarea de enseñar a quienes habían ganado para la causa. Esta enseñanza debió haberse dirigido al desarrollo del carácter cristiano. Entonces es aquí la parte que necesita ser incluida allí, ¿no? Dice que cuando Bernabé fue a visitar a la nueva iglesia establecida en Antioquía, usó una estrategia evidente hacia el desarrollo del carácter. O sea, les dio un discurso, y Hechos 11:23 lo describe. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El hecho de mantenerse fieles es parte de mantener el carácter, sus decisiones, sus convicciones, mantener el carácter. No necesitamos vacilar con el desarrollo del carácter. Está incluido en los propósitos redentores de Cristo y por lo tanto es parte del trabajo de sus iglesias. Está como enfocándose a pastores, ¿no? No lo pierdan de vista, no le vacilen. El desarrollo del carácter debe estar incluido en los propósitos. Aquí va a empezar a hablar de ese desarrollo del carácter. Dice, en
En el lado positivo, esta función del desarrollo del carácter significa dirección. La instrucción, el estímulo, el consejo son métodos que constituyen la técnica. El pastor debe ser dirigente en este aspecto del trabajo de la iglesia y debe dedicar la mayor parte de su tiempo y atención a ese mismo fin. Le entregará muchas horas de entrevistas personales y de visitación pastoral, que de hecho es una de las funciones que veo muy carente hoy en día, que se sepa que qué le pasa a ese miembro, voy a verlo, que voy a ver qué necesidad tenga, o si ya supe que tiene esta necesidad, voy a verlo. Entonces es algo que sí es parte del papel del pastor para estar en esta, pero sobre todo para el carácter cristiano, ahí, la formación del desarrollo. Esta función debe mantenerse constante y vívidamente a la vista de toda la obra de la Iglesia y considerarse como el objetivo principal de cada organización. A la luz de las Escrituras, esto es parte del evangelismo, que no nada más dijéramos, nada más para esta área, no, nada más nos vamos a dedicar al evangelismo, pero ¿y qué pasa con el desarrollo del carácter? Y es una de mis insistencias respecto a que el evangelismo sea la prioridad para puro nuevo creyente o puro evangelio de leche, los rudimentos de la fe, etcétera, etcétera. Cuando en realidad ya vemos otros que necesitamos tener más formación de carácter. Ya tenemos eso, ya dominamos o de alguna manera estamos afianzados en eso. Ahora nos falta esto. Entonces, atender ese otro grupo que también estamos ahí, somos viejísimos en el evangelio. Entonces necesitamos otro tipo de atención ahí para formar nuestro carácter. Es parte. Ahora viene el punto negativo. Dice, hay un aspecto negativo que es conocido con el nombre de disciplina de la iglesia. La interpretación de esta disciplina ha sido desviada tristemente por los avances modernos. Se piensa que la disciplina de la iglesia es puramente la expulsión de la comunión de la iglesia y se le considera como un acto vengativo de la iglesia. Vindicativo, creo que no me acuerdo qué palabra era la que estaba acá, pero no me parece reconocerla rápido. Entonces, vengativo es la manera de, por venganza vamos a aplicarle la disciplina. Por esto, la disciplina eclesiástica ha llegado a ser definitivamente impopular en los círculos cristianos en el día de hoy, a tal punto de que no se la puede mencionar sin que surja una marcada protesta. Entonces, cuando dicen, es que te vamos a expulsar, bueno, se quedas así como, ¿qué? ¿Por qué? Entonces, de alguna manera, me estoy acordando de una experiencia mía de un encargado de disciplina de los diáconos. Ok, dice, los cristianos que declaran enfáticamente que no creen en la disciplina eclesiástica no se dan cuenta de que por eso están renunciando a la fe en el Nuevo Testamento. Examinándolo detenidamente encontramos clara e inconfundiblemente esta enseñanza. Se presentan tres bases distintas para la expulsión de la comunión. Vamos a ver tres maneras que son bases básicas para poder decir hay que expulsar. La A, la base para la disciplina que más se enfatiza en el Nuevo Testamento es la ruptura del compañerismo en la iglesia. La enseñanza de Jesús parece extender eso hasta las relaciones personales. En Mateo 18, 15 al 17 nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, él no tiene una fe que realmente lo identifique acá, para que lo mantenemos acá, ¿no? Algo en ese sentido, diría yo. Dentro de esa misma A, dice, esto de las diferencias personales entre individuos debe manejarse con extrema cautela, no sea que las dificultades se hagan peores. Pablo claramente describe una situación en 2 Corintios 2, del 5 al 11.
Pero aquí no estoy incluyendo el texto, más bien aquí lo describe. Un miembro de la iglesia en Corinto había sido expulsado de la membresía de la iglesia por la agitación que había promovido en la oposición a Pablo. En vista de su manifiesto arrepentimiento, Pablo insta a la iglesia a recibir nuevamente al ofensor. Entonces aquí lo describe Pablo. Aquí creo que tomé solo que es el que creo que centra el argumento de Pablo. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ese es el 7 y el 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Al parecer él causó esta revuelta, pero luego se arrepintió, estaba triste porque lo mandaron fuera, pues. Entonces le dice, ya reflejó arrepentimiento, hay que volverlo a traer ¿qué dice? Confirméis el amor para con él. Sigue este mismo caso, dice, este caso es muy completo e instructivo. Luego ya, también es evidente que Pablo tenía en mente la protección de la comunión de la iglesia en Tesalónica cuando les amonesta. Aquí hay otra amonestación en Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si él no está comportándose mejor, apártense, no lo tengan. Que en realidad es no. Aquí menciona apartarla como la expulsión, ¿verdad? Esta es la base que él argumenta. En la misma dice, del contexto resulta evidente que el andar desordenadamente consiste en la agitación que conduce al rompimiento de la comunión de la iglesia. Entonces, ahora vamos hablando del rompimiento de la comunión. Vamos a la B. En 1 Corintios 5, del 1 al 8, Pablo insiste en la expulsión de un miembro que ha caído en flagrante inmoralidad. Este es un caso de un vicio sexual extremo que ponía en entredicho el respeto de la iglesia aún en una comunidad gentil pagana. Aquí tomé el versículo 1 y 2 de 1 Corintios 5, 1 al 8, 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice que ni siquiera se nombraba entre los gentiles, entonces, wow. Aquí en esta misma, este pasaje implica que la razón principal para expulsar de la iglesia sobre la base de la inconsistencia moral es la de preservar la posición de la iglesia ante los ojos del mundo alrededor. O sea, él tiene una inconsistencia moral, pero nuestra posición es la que se está debilitando, se está poniendo en entredicho. Entonces, hay que hacer este acto de expulsión. Si la iglesia se ve amenazada por el desprestigio, entonces la expulsión es justificada. Y luego argumenta, no encontramos ninguna base específica en el Nuevo Testamento para expulsar a los miembros sobre la base de mundanalidad. O sea que mundanalidad a secas, sin haber implicado ese descrédito ante la comunidad, no lo respalda la base bíblica del Nuevo Testamento. Y luego viene aquí, no tampoco quedarse calladitos, ¿no? Dice, la disciplina debe ejercerse, pero la de constreñimiento y cautela cariñosa, constreñimiento como decir que evite ya eso, que deje y se aleje de eso, antes que la amenaza de excomunión. Es dudoso si la expulsión debe alguna vez anunciarse sobre la base de una amenaza. Esta no es un método efectivo en el desarrollo del carácter. Recordemos entonces que el desarrollo del carácter es la parte del trabajo, la función que tenemos dentro de la iglesia. Entonces, si yo cada vez que algo pasa, se van a ser expulsados y amenazar, entonces ya nada más lo coaccionamos a actuar, pero no a hacer. Entonces,
ahí ya no queda coherente ahí, no es el buen método para llegar a lo que queremos. En la C dice, en las epístolas pastorales encontramos alusiones a la expresión de la comunión eclesiástica por la razón de negar la fe. Entonces, la expulsión de la comunión por negar la fe. Estas son dos bases, la primera Timoteo 1, 19, 20 y Tito 3, 10. Este es 1 Timoteo 1, 19, 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este hecho de entregar a Satanás habla de la excomunión. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. A Tito le dice, deséchalo. Bueno, es en esta misma. Dice, negar la fe no consiste meramente en diferencias de opinión en cuanto a puntos secundarios de interpretación, sino en el repudio de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Entonces ahí es donde hay que entender que no se trata por cualquier tipo de negación de creer. Y luego lo sigue argumentando. Estos promotores de herejía estaban negando las verdades fundamentales relativas a la persona y a la obra de Cristo. Eran capaces de convertir en una farsa la palabra cristiano. Entonces le quitaban el mérito a la persona de Cristo, a la obra de Cristo. Sigue argumentando. Hacemos bien en atender la amonestación de Judas y agotar todos los medios posibles de restauración antes de que finalmente expulsemos a un miembro que se ha vuelto escéptico para con las doctrinas fundamentales. El argumento es Judas, es lo que nos amonesta, 22-23. Dice, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Entonces, a lo mejor como para decir que no se te pegue algo, ¿no? Pues de lo que ves que está pasándole a aquella persona. Sigue en este mismo argumento. El objetivo real de la disciplina eclesiástica es la restauración, no el repudio. No es fundamentalmente un proceso de poda, sino un proceso de purificación. Si la consideramos y la aplicamos desde el punto de vista positivo, la disciplina eclesiástica perderá mucho de su supuesto negativismo. Descuidarla es un pecado en contra de los intereses morales y espirituales de los miembros de la iglesia. Si esta persona actúa de esa manera y no se le hace nada, uno queda desanimado a poder mantenerse en un carácter cristiano correcto. Así pasa. No hay excusa alguna a la práctica de permitir a los miembros vagar en inconsistencias y abandonos y no hacer algún esfuerzo para hacerlos volver a las experiencias vitales de la religión, de la relación con Cristo, ¿no? Entonces no los dejes vagar. Si tú ya te diste cuenta, hay que traerlos de regreso. Esa es la parte. Dice que el abuso de la disciplina es reprochable y destructivo, pero también lo es el abandono de la disciplina. Años atrás las iglesias practicaban la disciplina en forma vengativa y arbitraria, lo que justamente las puso en descrédito. Ahora el péndulo ha oscilado al otro extremo. La disciplina está casi totalmente descuidada. Ya es hora de que las iglesias restauren esta importante función a su significado correcto y a su debido lugar en la vida de la iglesia. De hecho, esta es la última declaración de este. Y nada más recordarles que en este caso me pareció tan interesante que la verdad sí se alarga un poquito, pero interesante recordarles que hay un cuestionario para reforzar todo este aprendizaje, que este sería el cuestionario número 9. Ahora sí se nivelaron el cuestionario 9 con el capítulo 9 porque dividimos este anterior con las primeras preguntas, que eran 3, ahora van a ser 5, para que normalmente hay 8 en cada capítulo. Y pues pedirle que lo bajen, lo descarguen. Estoy subiendo en mi canal de YouTube, Rebeca Hernández S, y en mi Facebook, que también así, Rebeca Hernández S, para que compartirlo con quienes les gusta más una de las dos aplicaciones. Y pues vamos a orar para despedirnos.
Gracias, Padre bendito, te damos por la bendición de poder estudiar tu palabra acerca de la iglesia, en hecho de estos elementos de la iglesia, cómo deben ser creyentes, bautizados, y cómo es importante rescatar esta parte final de la disciplina. Te pido, Padre, que tú nos des esta convicción de lo que hemos estado observando que pudiera estar careciendo nuestras iglesias. Te pedimos tu dirección y que tú ilumines nuestro camino como iglesias para poder determinar que hay ejercicios importantes que tenemos que realizar para mantener el carácter de nosotros como miembros, porque tenemos que ser igual a la imagen de tu Hijo Jesús, que es tu plan, por eso es la iglesia. Te pedimos pues tu dirección y tu fortaleza en nuestro camino para mantenernos en este importante propósito que tuviste para nosotros. Es nuestra oración, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues nos vemos a la próxima.